Le donó un riñón a su jefa, y ella la despidió. Imaginen por un momento estar en los zapatos de María Elena Vázquez, una mujer de 34 años que trabajaba como asistente ejecutiva en una prestigiosa empresa de consultoría financiera en Ciudad de México. Durante 5 años había demostrado ser la empleada más leal, eficiente y dedicada que cualquier jefe podría desear. Llegaba temprano, se quedaba tarde y nunca, absolutamente nunca, había faltado un solo día al trabajo. Pero lo que nadie sabía es que detrás de esa sonrisa profesional que mantenía cada mañana, María Elena escondía una historia de sacrificio personal que la había convertido en la persona más empática y generosa de toda la oficina. Su jefa, Patricia Mendoza, era una mujer de 48 años, exitosa directora regional de la empresa, reconocida por su inteligencia para los negocios, pero también temida por su carácter frío y calculador. Patricia había construido su carrera paso a paso, sin permitir que las emociones interfirieran con sus decisiones empresariales. Para ella, los empleados eran recursos humanos, números en una hoja de cálculo, piezas intercambiables en la maquinaria corporativa. Sin embargo, había algo en María Elena que había captado su atención, su dedicación inquebrantable y su capacidad para anticipar cada una de sus necesidades profesionales. La relación entre ambas mujeres había evolucionado a lo largo de los años de una dinámica estrictamente profesional a algo que rozaba la confianza mutua. Patricia había comenzado a compartir con María Elena no solo asuntos de trabajo, sino también algunos aspectos de su vida personal. Le contaba sobre sus viajes de negocios, sus frustraciones con otros departamentos e incluso ocasionalmente mencionaba su vida familiar. María Elena, por su parte, mantenía siempre una actitud de escucha atenta y apoyo silencioso, sin nunca cruzar la línea de lo profesional, pero ofreciendo una presencia reconfortante en el ambiente, a veces hostil, de la oficina corporativa. Fue durante una tarde lluviosa de octubre cuando todo cambió para siempre. Patricia había estado actuando de manera extraña durante las últimas semanas. Llegaba tarde, se veía pálida, tenía ojeras marcadas y había perdido peso notablemente. María Elena, con su naturaleza observadora, había notado estos cambios, pero había mantenido su preocupación en silencio, respetando los límites profesionales que siempre había mantenido. Sin embargo, ese día específico Patricia se desplomó en su oficina mientras revisaba unos contratos importantes. El sonido de la caída resonó por todo el piso de oficinas. María Elena fue la primera en llegar corriendo, encontrando a su jefa inconsciente en el suelo, con la piel amarillenta y respiración laboriosa. Sin perder ni un segundo, llamó a emergencias y se quedó junto a Patricia hasta que llegaron los paramédicos. En el hospital, mientras esperaba noticias en la sala de emergencias, María Elena experimentó una mezcla de emociones que nunca antes había sentido. Preocupación genuina por el bienestar de alguien a quien respetaba profesionalmente, pero también el terror de enfrentar la incertidumbre de su futuro laboral, si algo le pasaba a la única persona que había valorado su trabajo durante todos estos años. Cuando finalmente los médicos permitieron las visitas, María Elena se dirigió hacia la habitación donde Patricia descansaba conectada a múltiples monitores médicos. Al verla en esa condición tan vulnerable, algo dentro de María Elena se quebró. Esta mujer, que había sido su mentora profesional, que había confiado en ella para manejar los aspectos más críticos de su departamento, ahora se veía frágil y asustada, completamente diferente a la figura autoritaria que todos conocían en la oficina. Patricia abrió los ojos lentamente y, al ver a María Elena junto a su cama, no pudo contener las lágrimas que habían estado reprimiendo durante meses de enfermedad silenciosa. Con una voz apenas audible y quebrada por la emoción, Patricia comenzó a contarle a María Elena la verdad que había estado ocultando durante los últimos 8 meses.
Le reveló que había sido diagnosticada con una enfermedad renal crónica en etapa terminal, una condición que había estado empeorando progresivamente sin que nadie en su círculo profesional lo supiera. Los médicos le habían explicado que necesitaba urgentemente un trasplante de riñón para sobrevivir, pero las listas de espera para órganos de donantes fallecidos eran extremadamente largas, y su condición particular requería de un donante vivo compatible para tener mejores posibilidades de éxito. Patricia le contó a María Elena cómo había intentado mantener su enfermedad en secreto para no mostrar debilidad en el ambiente competitivo de la empresa. Había estado sometida a diálisis 3 veces por semana durante los últimos 6 meses, programando estos tratamientos para que coincidieran con sus reuniones externas para que nadie sospechara la verdad. La fatiga constante, los mareos y la pérdida de peso habían sido síntomas que había intentado disimular con maquillaje, ropa más holgada y una determinación férrea para no permitir que su enfermedad afectara su desempeño profesional. Lo más desgarrador de su confesión fue cuando Patricia le contó que su familia no había podido ayudarla. Su hermana mayor había sido descartada como donante debido a diabetes. Su hermano menor tenía un tipo de sangre incompatible y sus padres ya eran demasiado mayores para considerar la donación. Sus propios hijos, gemelos de 19 años, habían resultado incompatibles después de las pruebas médicas exhaustivas. Patricia se había encontrado completamente sola en esta batalla, enfrentando no solo la posibilidad real de su propia muerte, sino también la desesperación de no tener opciones viables para salvarse. María Elena escuchó cada palabra con una mezcla de shock, compasión y una determinación creciente que ni ella misma podía explicar completamente. Mientras Patricia hablaba entre lágrimas sobre sus miedos, sus arrepentimientos y su desesperanza, algo profundo se activó en el corazón de María Elena. Recordó su propia historia personal. Había perdido a su madre cuando tenía apenas 16 años, debido a una enfermedad que podría haberse tratado si hubieran tenido acceso a mejores recursos médicos. Desde entonces había llevado consigo una sensación constante de impotencia ante el sufrimiento ajeno, una herida emocional que nunca había sanado completamente. Sin pensarlo 2 veces, María Elena tomó la mano de Patricia y le dijo con una convicción que la sorprendió a ella misma: «No se preocupe, señora Mendoza. Yo me voy a hacer los exámenes para ver si puedo ser su donante». Patricia inicialmente rechazó la oferta, argumentando que sería demasiado pedir, que no podía aceptar tal sacrificio de una empleada, que las complicaciones legales y éticas serían demasiado complejas. Pero María Elena insistió con una determinación inquebrantable, explicándole que no era solo una decisión profesional, sino profundamente personal. Durante las siguientes 2 semanas, María Elena se sometió a una serie exhaustiva de exámenes médicos, análisis de sangre, pruebas de compatibilidad, evaluaciones psicológicas y consultas médicas especializadas. Los resultados fueron extraordinariamente positivos. No solo era compatible en términos de tipo de sangre y tejidos, sino que además tenía una salud renal excepcional que la convertía en una candidata ideal para la donación. Los médicos le explicaron detalladamente los riesgos del procedimiento, las semanas de recuperación necesarias y las posibles complicaciones a largo plazo. Pero María Elena nunca dudó de su decisión. Los días previos a la cirugía fueron intensos y emotivos para ambas mujeres. Patricia había intentado múltiples veces convencer a María Elena de que reconsiderara su decisión, ofreciéndole incluso compensaciones económicas, promociones laborales y cualquier cosa que pudiera disuadirla de seguir adelante con la donación. Sin embargo, María Elena se mantuvo firme en su resolución, explicándole que su decisión no tenía precio y que venía de un lugar de compasión genuina que
trascendía cualquier consideración profesional o económica. María Elena había tomado la decisión de no contarle a nadie más sobre la situación. Ni a sus hermanos, ni a su padre anciano, ni siquiera a su mejor amiga con quien compartía absolutamente todo. Sabía que si alguien más conociera los detalles, probablemente intentarían disuadirla o cuestionarían sus motivaciones. Había pedido 2 semanas de vacaciones en el trabajo, diciéndole a sus compañeros que necesitaba tiempo para resolver algunos asuntos personales urgentes. Patricia, por su parte, había informado a la empresa que se sometería a una cirugía menor sin especificar detalles, manteniendo así la privacidad de ambas. Durante este período de preparación, la relación entre Patricia y María Elena experimentó una transformación profunda. Las barreras profesionales se fueron diluyendo gradualmente, dando paso a conversaciones más íntimas y personales. Patricia comenzó a compartir historias de su infancia, sus sueños frustrados, sus miedos más profundos y su gratitud inmensa por tener a alguien dispuesta a ayudarla de manera tan desinteresada. María Elena, a su vez, se abrió sobre su propia historia familiar, la pérdida de su madre, y cómo esa experiencia había forjado su personalidad empática y su necesidad profunda de ayudar a otros cuando estaban en situaciones desesperadas. La noche anterior a la cirugía, Patricia visitó a María Elena en su apartamento pequeño pero acogedor en una zona modesta de la ciudad. Era la primera vez que Patricia veía cómo vivía realmente su asistente ejecutiva, un espacio sencillo pero limpio y organizado, lleno de fotografías familiares, libros de superación personal y plantas que María Elena cuidaba con esmero. Patricia se sintió profundamente conmovida al darse cuenta de la diferencia económica entre sus vidas y, al mismo tiempo, de la riqueza emocional y espiritual que irradiaba el hogar de María Elena. Esa noche, ambas mujeres hablaron hasta muy tarde sobre la vida, la muerte, los sacrificios y el significado verdadero de la generosidad humana. Patricia confesó que nunca había experimentado un acto de bondad tan puro y desinteresado en toda su vida, y que independientemente del resultado de la cirugía, María Elena había cambiado para siempre su perspectiva sobre las relaciones humanas y el valor real de las personas. María Elena, por su parte, le aseguró que se sentía en paz completa con su decisión y que, sin importar lo que pasara, sabía que estaba haciendo lo correcto. El día de la cirugía amaneció claro y soleado, como si el universo mismo estuviera bendiciendo el acto de generosidad que estaba a punto de realizarse. María Elena llegó al hospital temprano, acompañada únicamente por Patricia, quien había insistido en estar con ella hasta el último momento antes de que ambas fueran llevadas a sus respectivos quirófanos. El equipo médico había coordinado cuidadosamente el procedimiento. Primero, extraerían el riñón de María Elena. Inmediatamente después, lo trasplantarían a Patricia en una cirugía que podría durar varias horas. La cirugía se desarrolló exitosamente, superando incluso las expectativas más optimistas del equipo médico. Los cirujanos lograron extraer el riñón de María Elena sin complicaciones, y el trasplante a Patricia fue técnicamente perfecto. Durante las siguientes 48 horas críticas, ambas mujeres se recuperaron en habitaciones contiguas, monitoreadas constantemente por enfermeras especializadas y visitadas regularmente por el equipo de trasplantes para asegurar que no hubiera signos de rechazo o complicaciones postoperatorias. María Elena despertó de la anestesia con un dolor intenso pero manejable, y su primera pregunta fue sobre el estado de Patricia. Las enfermeras le confirmaron que la cirugía había sido exitosa y que su jefa se estaba recuperando adecuadamente. A pesar de su propio malestar físico, María Elena sintió una paz profunda y una satisfacción emocional que nunca antes había experimentado.
Sabía que había tomado la decisión correcta y que, independientemente de las consecuencias personales, había salvado una vida humana. Patricia, por su parte, experimentó una recuperación notable. Su color de piel comenzó a normalizarse rápidamente, su energía regresó gradualmente y por primera vez en meses pudo respirar sin la fatiga constante que había caracterizado su enfermedad. Cuando finalmente pudo caminar hasta la habitación de María Elena, ambas mujeres se abrazaron con una emoción que trascendía cualquier palabra. Patricia le agradeció repetidamente, prometiéndole que nunca olvidaría su generosidad y que haría todo lo posible para honrar el sacrificio que María Elena había hecho por ella. Durante la semana de hospitalización, Patricia se comportó de manera completamente diferente a como había actuado durante todos los años previos. Visitaba a María Elena varias veces al día. Le llevaba flores, libros y comida especial que ordenaba de restaurantes exclusivos. Le contaba chistes para hacerla reír, le leía noticias interesantes y se aseguraba de que tuviera todo lo que necesitaba para una recuperación cómoda. Para María Elena, esta atención era completamente inesperada, pero profundamente apreciada, y comenzó a creer que su acto de generosidad había creado un vínculo especial e inquebrantable entre ambas. Los médicos les explicaron que la recuperación completa tomaría entre 6 y 8 semanas para María Elena, durante las cuales no podría realizar actividades físicas intensas, levantar objetos pesados o trabajar horarios extendidos. Patricia inmediatamente le aseguró que no se preocupara por el trabajo, que su posición estaría completamente segura y que incluso estaba considerando promoverla a una posición mejor remunerada como reconocimiento por su extraordinaria lealtad y generosidad. Estas promesas llenaron a María Elena de esperanza y confirmación de que había tomado la decisión correcta. Cuando finalmente ambas fueron dadas de alta del hospital, Patricia insistió en acompañar a María Elena hasta su apartamento y se aseguró de que tuviera provisiones suficientes, medicamentos necesarios y números de contacto de emergencia. Le prometió que la llamaría diariamente para verificar su estado de salud y que no dudara en contactarla si necesitaba cualquier cosa. María Elena se sintió profundamente cuidada y valorada, creyendo que su relación con Patricia había evolucionado de una dinámica profesional a algo parecido, a una amistad genuina forjada por la experiencia compartida más intensa de sus vidas. Las primeras 2 semanas de recuperación transcurrieron exactamente como Patricia había prometido. Llamaba a María Elena todos los días, enviaba flores semanalmente e incluso le hacía llegar comidas preparadas por un servicio de catering exclusivo. María Elena se sintió genuinamente cuidada y apreciada, interpretando estas acciones como evidencia de que su sacrificio había sido valorado y que su futuro profesional estaría más seguro que nunca. Durante estas conversaciones telefónicas, Patricia le contaba sobre su propia recuperación extraordinaria, cómo se sentía mejor que en años, y cómo los médicos estaban asombrados por lo bien que su cuerpo había aceptado el riñón trasplantado. Sin embargo, durante la 3ª semana de recuperación, María Elena comenzó a notar cambios sutiles, pero preocupantes en el comportamiento de Patricia. Las llamadas diarias se volvieron cada 2 días, luego una vez por semana. Las conversaciones, que anteriormente habían sido largas y personales, se volvieron más breves y formales. Cuando María Elena intentaba llamar a Patricia directamente, con frecuencia le enviaban a buzón de voz, y las respuestas llegaban horas o incluso días después. Inicialmente, María Elena se justificó estas conductas pensando que Patricia debía estar ocupada, poniéndose al día con el trabajo acumulado durante su ausencia médica. Durante la 4ª semana, cuando María Elena se sintió lo suficientemente recuperada como para hacer algunas llamadas relacionadas con el trabajo,
Decidió contactar a la oficina para verificar algunos proyectos pendientes y coordinar su regreso gradual. Para su sorpresa, cuando llamó a la línea directa de Patricia, una voz desconocida contestó el teléfono. La persona se identificó como la nueva asistente ejecutiva temporal y le informó que Patricia estaba en reuniones importantes y no podía ser interrumpida. Esto le pareció extraño a María Elena, ya que Patricia siempre había manejado personalmente sus llamadas y nunca había mencionado la contratación de una asistente temporal. Preocupada por esta situación, María Elena decidió llamar al Departamento de Recursos Humanos para informar sobre su progreso de recuperación y confirmar la fecha de su regreso al trabajo. La conversación con la representante de Recursos Humanos fue confusa y evasiva. Le dijeron que necesitaba hablar directamente con Patricia sobre los detalles de su reincorporación, pero cuando insistió en que Patricia no estaba respondiendo sus llamadas, la representante simplemente le sugirió que fuera paciente y siguiera recuperándose completamente antes de preocuparse por asuntos laborales. Estas interacciones dejaron a María Elena con una sensación de inquietud que no podía ignorar. Comenzó a preguntarse si había interpretado mal las promesas de Patricia o si algo había cambiado en la oficina durante su ausencia. Decidió contactar a algunos de sus compañeros de trabajo más cercanos para obtener información sobre lo que estaba sucediendo, pero descubrió que la mayoría evitaba sus llamadas o respondían de manera muy vaga y incómoda cuando finalmente conseguía hablar con ellos. Esta reacción la alarmó aún más, ya que siempre había mantenido buenas relaciones con sus colegas. La ansiedad de María Elena se intensificó cuando se dio cuenta de que no había recibido su salario correspondiente al periodo de licencia médica. Según su comprensión del sistema de beneficios de la empresa, debería haber recibido compensación por enfermedad durante su recuperación post-cirugía. Cuando llamó al departamento de nóminas para preguntar sobre este tema, le informaron que necesitaba resolver el asunto directamente con su supervisora directa, es decir, Patricia. Este círculo vicioso de referencias que siempre la dirigían de vuelta a Patricia, quien se había vuelto cada vez más inaccesible, comenzó a crear una sensación de desesperación y confusión en María Elena. Finalmente, después de días de intentos infructuosos de contactar a Patricia y creciente ansiedad sobre su situación laboral, María Elena tomó la decisión de presentarse físicamente en la oficina. A pesar de que aún se sentía débil y los médicos le habían recomendado evitar el estrés, sabía que necesitaba enfrentar la situación directamente para obtener respuestas claras. Se vistió con su mejor traje profesional, aplicó maquillaje cuidadosamente para disimular su palidez post-cirugía y se dirigió al edificio corporativo donde había trabajado fielmente durante 5 años. Cuando María Elena llegó al piso de oficinas, inmediatamente notó que algo estaba diferente. Su escritorio, que había estado ubicado estratégicamente frente a la oficina de Patricia para facilitar la comunicación constante, ahora estaba ocupado por una mujer joven que no reconocía. Esta nueva empleada tenía todos los elementos personales de María Elena reemplazados por sus propias pertenencias, fotografías familiares diferentes, una planta nueva y útiles de oficina que claramente no pertenecían a María Elena. La visión de su espacio de trabajo completamente transformado la golpeó como un puñetazo en el estómago. La nueva ocupante del escritorio la miró con curiosidad y algo de incomodidad cuando María Elena se acercó para preguntar dónde estaban sus pertenencias personales. La joven le explicó que había sido contratada hacía 2 semanas como la nueva asistente ejecutiva de Patricia Mendoza, y que le habían dicho que la persona anterior había decidido no regresar después de su licencia médica. Esta información dejó a María Elena completamente atónita, ya que nunca había comunicado ninguna intención de renunciar.
y de hecho, había estado esperando ansiosamente su regreso al trabajo. Sin perder más tiempo, María Elena se dirigió directamente hacia la oficina de Patricia. Cuando tocó la puerta y entró, encontró a Patricia sentada detrás de su escritorio, luciendo completamente saludable, bronceada. Aparentemente había tomado unas vacaciones, y visiblemente sorprendida por la aparición inesperada de María Elena. La primera reacción de Patricia no fue de alegría o preocupación por el bienestar de María Elena, sino de visible incomodidad y lo que parecía ser irritación por la interrupción. Patricia se levantó de su silla con una expresión fría que María Elena no había visto desde los primeros días de su empleo, años atrás. Con una voz que había perdido completamente la calidez y gratitud de las semanas posteriores a la cirugía, Patricia le preguntó qué estaba haciendo allí y por qué no había coordinado su visita previamente. María Elena, confundida por esta recepción hostil, le explicó que había estado intentando contactarla durante días sin éxito y que necesitaba aclarar su situación laboral, especialmente considerando que habían colocado a otra persona en su escritorio. Lo que Patricia le dijo a continuación serían las palabras más hirientes y traicioneras que María Elena escucharía en toda su vida. Con una frialdad calculada que contrastaba brutalmente con la vulnerabilidad y gratitud que había mostrado en el hospital, Patricia le informó que había reevaluado sus necesidades organizacionales durante su ausencia y había determinado que ya no requería los servicios de María Elena. Le explicó que había decidido ir en una dirección diferente con su equipo de misa apoyo y que había contratado a alguien con un perfil más actualizado para las necesidades actuales de la empresa. La conversación que siguió fue una de las experiencias más desgarradoras y surrealistas en la vida de María Elena. Patricia, la misma mujer cuya vida había salvado literalmente hacía menos de 2 meses, estaba terminando su empleo con la misma frialdad profesional con la que habría despedido a cualquier empleado regular. Cuando María Elena, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos, le recordó a Patricia que había donado un riñón para salvarle la vida, Patricia simplemente respondió que apreciaba mucho ese gesto personal, pero que los asuntos médicos privados no podían influir en las decisiones empresariales objetivas. Patricia procedió a explicarle a María Elena que durante su ausencia se había dado cuenta de que podía manejar sus responsabilidades de manera más eficiente con una asistente más joven, más energética y con habilidades tecnológicas más avanzadas. Mencionó que la nueva empleada tenía un MBA reciente, hablaba 3 idiomas fluidamente y estaba dispuesta a trabajar horarios más flexibles, incluyendo fines de semana y viajes de negocios extensos. Todo esto se lo decía a María Elena con una naturalidad que sugería que había planeado esta conversación cuidadosamente, anticipando cada posible objeción o apelación emocional. Cuando María Elena intentó apelar a la humanidad de Patricia, recordándole las conversaciones íntimas que habían compartido durante la recuperación, las promesas de lealtad eterna, y el vínculo especial que creía que habían formado a través de la experiencia del trasplante, Patricia la interrumpió bruscamente. Le dijo que había estado emocionalmente comprometida durante su enfermedad y que ahora, con su salud completamente restaurada, podía tomar decisiones más racionales y objetivas sobre su vida profesional. Añadió que había sido un error permitir que su gratitud personal influyera en sus promesas laborales. Lo más hiriente de toda la conversación fue cuando Patricia le sugirió a María Elena que debería estar agradecida por la experiencia de crecimiento personal que había obtenido a través del proceso de donación y que podría usar esta experiencia para encontrar oportunidades más apropiadas para su perfil profesional en otras empresas. Incluso llegó a sugerirle que podría obtener referencias positivas sobre su dedicación y lealtad, excepcionales si no causaba problemas o drama relacionado con su terminación.
María Elena se quedó sin palabras. Durante varios minutos, procesando la magnitud de la traición que estaba experimentando. La mujer sentada frente a ella ya no era la persona vulnerable y agradecida que había llorado de gratitud en el hospital, sino una extraña fría y calculadora que había usado su generosidad, y luego la había desechado como si fuera un empleado descartable cualquiera. Cuando finalmente recuperó la capacidad de hablar, María Elena le preguntó directamente a Patricia si realmente creía que era apropiado despedir a alguien que le había salvado la vida. La respuesta de Patricia fue la revelación final de su verdadero carácter. Le dijo a María Elena que había aprendido a lo largo de su carrera que mezclar los asuntos personales con los profesionales siempre lleva a complicaciones innecesarias, y que prefería mantener una separación clara entre su vida médica privada y sus responsabilidades empresariales. Añadió que esperaba que María Elena fuera profesional y madura al aceptar esta decisión sin crear dificultades adicionales para ninguna de las dos. Después de informarle sobre su despido, Patricia llamó al Departamento de Seguridad para que asistieran a María Elena en la recolección de sus pertenencias personales y la acompañaran fuera del edificio. Esta humillación adicional fue como una bofetada final después de toda la traición emocional que ya había experimentado. María Elena se dio cuenta de que Patricia no solo la estaba despidiendo, sino que la estaba tratando como una potencial amenaza de seguridad, como si su presencia en la oficina pudiera ser problemática o disruptiva para el ambiente laboral. Los guardias de seguridad, que conocían a María Elena desde hacía años y siempre habían tenido una relación cordial con ella, se veían visiblemente incómodos con la situación. Mientras uno de ellos la acompañaba hasta su antiguo escritorio, susurró discretamente una disculpa por tener que seguir el protocolo. La nueva asistente ejecutiva observó todo el proceso con una mezcla de curiosidad e incomodidad, claramente sin entender completamente la situación, pero intuyendo que había drama personal involucrado. María Elena descubrió que muchas de sus pertenencias personales habían desaparecido o habían sido almacenadas descuidadamente en una caja de cartón debajo del escritorio. Algunas de sus fotografías familiares más queridas estaban dobladas. Una planta que había cuidado durante años estaba marchita por falta de agua, y varios libros personales habían desaparecido completamente. Esta negligencia en el manejo de sus pertenencias personales se sintió como una violación adicional de su dignidad y una demostración más de lo poco que había significado realmente para Patricia y la empresa, mientras empacaba sus cosas bajo la supervisión del guardia de seguridad. María Elena notó las miradas de sus antiguos compañeros de trabajo. Algunos la observaban con simpatía y confusión, otros evitaban el contacto visual completamente, y unos pocos parecían estar susurrando entre ellos sobre la situación. Se dio cuenta de que probablemente Patricia había circulado alguna versión oficial de los eventos que no incluía la verdad completa sobre el trasplante de riñón y las circunstancias reales de su despido. El camino hacia el ascensor se sintió interminable. María Elena cargaba su caja de pertenencias mientras el guardia de seguridad caminaba junto a ella, y cada paso resonaba en el piso de oficina silencioso donde había pasado los mejores años de su vida profesional. Cuando finalmente llegaron al vestíbulo principal del edificio, el guardia se disculpó nuevamente y le deseó buena suerte en el futuro. María Elena apenas pudo susurrar un agradecimiento antes de salir hacia la calle, donde la realidad de su nueva situación la golpeó con toda su fuerza. Sentada en un banco del parque frente al edificio corporativo, María Elena finalmente permitió que todas las emociones reprimidas de las últimas horas salieran a la superficie. Lloró no solo por la pérdida de su trabajo,
sino por la traición absoluta de confianza, por la ingratitud impensable que había experimentado y por la realización de que había sacrificado literalmente una parte de su cuerpo por alguien que la consideraba completamente descartable. La ironía cruel de la situación no se le escapaba. Había dado su riñón para salvar la vida de Patricia, y Patricia había usado esa nueva vida para destruir la suya. Los días siguientes al despido fueron los más oscuros en la vida de María Elena. Se encontró enfrentando no solo el trauma emocional de la traición, sino también las realidades prácticas y financieras de estar desempleada mientras aún se recuperaba de una cirugía mayor. Sus ahorros eran limitados, sus gastos médicos continuaban acumulándose y ahora tenía que encontrar una nueva fuente de ingresos mientras lidiaba con las restricciones físicas de su recuperación postoperatoria. Durante esta época de desesperación, María Elena tomó la decisión de contarle finalmente la verdad completa a su familia. La reacción de su padre anciano y sus hermanos fue de shock absoluto, seguido rápidamente por indignación y un deseo ardiente de buscar algún tipo de justicia o reparación. Su hermano mayor, que trabajaba como abogado en una firma pequeña especializada en derecho laboral, inmediatamente comenzó a investigar las opciones legales disponibles para María Elena. Después de consultar con varios colegas especializados en diferentes áreas del derecho, el hermano de María Elena le explicó que su caso era extraordinariamente complejo desde el punto de vista legal. Mientras que el despido parecía moralmente reprensible, Patricia había sido cuidadosa de mantener la separación entre el acto médico personal y la decisión empresarial profesional. Sin embargo, había varias avenidas legales que podrían explorarse, incluyendo discriminación por condición médica, despido injustificado y posibles violaciones de las leyes de protección para empleados que toman licencia médica. Mientras investigaban las opciones legales, María Elena tomó una decisión que cambiaría el curso de toda la situación. Decidió documentar completamente su experiencia y compartirla públicamente a través de las redes sociales. No buscaba venganza personal, sino crear conciencia sobre los abusos de poder en el ambiente corporativo y la importancia de proteger a los empleados vulnerables. Con la ayuda de su sobrina, una joven experta en marketing digital, María Elena comenzó a preparar su testimonio público. La primera publicación de María Elena en Facebook fue un relato detallado pero medido de su experiencia, acompañado de fotografías del hospital, documentos médicos con información personal censurada y evidencia de su historial laboral ejemplar. No mencionó inicialmente el nombre de Patricia o la empresa, refiriéndose a ellos simplemente como mi ex jefa y la compañía donde trabajé durante 5 años. Su objetivo era compartir su historia como una advertencia para otros empleados y un llamado a la reflexión sobre los valores humanos, fundamentales en el mundo corporativo. La respuesta inicial a su publicación fue abrumadoramente positiva y solidaria. Amigos, familiares y conocidos expresaron su shock e indignación por la situación. Muchos compartieron la publicación, añadiendo sus propios comentarios sobre experiencias similares de ingratitud o abuso en sus lugares de trabajo. En cuestión de horas, la publicación había alcanzado a cientos de personas, y los comentarios continuaban llegando con mensajes de apoyo, consejos legales, ofertas de ayuda financiera y expresiones de incredulidad ante la traición que había experimentado. Lo que María Elena no había anticipado era el poder viral de su historia en el ambiente actual de las redes sociales. Su relato tocó una fibra emocional profunda en miles de personas que habían experimentado situaciones similares de explotación laboral, ingratitud o abuso de poder por parte de supervisores.
La historia se extendió rápidamente más allá de su círculo personal, siendo compartida por grupos de defensa de derechos laborales, organizaciones de apoyo médico y comunidades en línea dedicadas a exponer injusticias corporativas. En menos de una semana, la historia de María Elena había sido compartida más de 50.000 veces en múltiples plataformas de redes sociales. Lo que comenzó como un testimonio personal en Facebook se había expandido a Twitter, Instagram, TikTok y YouTube, con diferentes usuarios creando contenido basado en su experiencia. Algunos habían hecho videos explicativos, otros habían creado infografías detallando la cronología de eventos, y muchos simplemente habían añadido sus propias reflexiones sobre las implicaciones morales y legales de la situación. El aspecto más impactante de la viralización fue cómo diferentes demografías y comunidades se conectaron con diferentes aspectos de la historia. Los profesionales médicos expresaron su indignación por la falta de respeto hacia el acto sagrado de la donación de órganos. Los especialistas en recursos humanos discutieron las implicaciones legales y éticas del despido. Los trabajadores en general se identificaron con la experiencia de ser tratados como recursos descartables después de años de lealtad y dedicación. Periodistas de varios medios de comunicación comenzaron a contactar a María Elena para entrevistas más detalladas. Inicialmente, ella se mostró reacia a participar en cobertura mediática, temiendo que pudiera complicar cualquier acción legal futura o exponerla a represalias adicionales. Sin embargo, con la orientación de su hermano abogado y el apoyo de su familia, decidió participar en algunas entrevistas selectas con periodistas que demostraran un enfoque responsable y equilibrado hacia su historia. La primera entrevista televisiva de María Elena fue con un programa matutino de noticias locales. Habló con compostura y dignidad sobre su experiencia, evitando lenguaje vengativo o acusatorio, pero presentando los hechos de manera clara y emocional. Su presencia auténtica y la sinceridad evidente de su dolor resonaron profundamente con la audiencia. El segmento de noticias fue posteriormente compartido en línea miles de veces, amplificando aún más el alcance de su historia. Que realmente catapultó la historia a nivel nacional fue cuando un presentador de podcast muy popular dedicó un episodio completo a analizar el caso de María Elena. El podcaster, conocido por su análisis incisivo de injusticias sociales y corporativas, presentó la historia dentro del contexto más amplio de explotación laboral en América Latina. Discutió las implicaciones legales, éticas y sociales del caso, invitando a expertos en derecho laboral, ética médica y psicología organizacional para proporcionar perspectivas adicionales. La cobertura mediática expandida comenzó a presionar tanto a Patricia como a su empresa para que respondieran públicamente a las acusaciones. Inicialmente, ambas mantuvieron silencio completo, esperando que la controversia se desvaneciera naturalmente. Sin embargo, a medida que la historia continuaba ganando tracción y comenzó a afectar la reputación de la empresa, los ejecutivos superiores se vieron obligados a considerar algún tipo de respuesta oficial para controlar el daño a su imagen corporativa. Durante este periodo, María Elena también comenzó a recibir apoyo tangible de personas que habían sido tocadas por su historia. Algunas personas le enviaron donaciones financieras para ayudarla durante su periodo de desempleo. Otros le ofrecieron conexiones laborales y oportunidades de empleo. Organizaciones de derechos laborales la invitaron a hablar en eventos y conferencias. Este apoyo generalizado le proporcionó no solo recursos prácticos, sino también validación emocional de que su experiencia había resonado con muchas personas y que no estaba sola en su lucha. A medida que la historia de María Elena continuaba ganando atención nacional e internacional, la presión sobre Patricia y su empresa se volvió insostenible.
Los comentarios negativos inundaron las páginas de redes sociales de la empresa. Los clientes comenzaron a expresar preocupaciones sobre hacer negocios con una organización que toleraba tal comportamiento, y varios empleados actuales comenzaron a hablar anónimamente con periodistas sobre la cultura tóxica en la compañía. La empresa finalmente emitió una declaración pública muy cuidadosamente redactada por su departamento legal. En ella expresaban preocupación por las alegaciones y declaraban que estaban investigando internamente todos los aspectos de la situación. Evitaron cuidadosamente admitir cualquier responsabilidad o confirmar los detalles específicos de la historia de María Elena, pero prometían tomar las medidas apropiadas si se confirmaba cualquier violación de las políticas empresariales o estándares éticos. Esta respuesta corporativa genérica y evasiva solo sirvió para intensificar la indignación pública. Las personas que seguían la historia interpretaron la declaración como una confirmación implícita de que los eventos habían ocurrido esencialmente como María Elena los había descrito. La falta de negación directa o de apoyo específico para Patricia sugería que incluso la empresa estaba distanciándose de las acciones de su directora regional. Patricia, por su parte, se encontró enfrentando consecuencias personales y profesionales que probablemente nunca había anticipado cuando tomó la decisión de despedir a María Elena. Sus colegas la evitaban. Los ejecutivos superiores cuestionaban su juicio, y su reputación profesional, construida durante décadas, se estaba desmoronando rápidamente. Algunos informes sugirieron que había contratado su propio abogado y consultor de relaciones públicas para manejar la crisis. Pero sus opciones eran limitadas, dado que los hechos básicos de la historia eran indisputablemente ciertos. La situación se complicó aún más cuando otros ex empleados de Patricia comenzaron a contactar a periodistas con sus propias historias de maltrato, discriminación y abuso de poder. Aunque ninguna de estas historias adicionales involucraba circunstancias tan dramáticas como la donación de órganos, pintaban un patrón consistente de comportamiento problemático que daba credibilidad adicional al testimonio de María Elena y sugería que su experiencia no había sido un caso aislado. Los médicos que habían participado en el trasplante también comenzaron a expresar su perspectiva profesional sobre la situación. Aunque mantuvieron la confidencialidad médica apropiada, varios especialistas en trasplantes hablaron públicamente sobre la naturaleza sagrada de la donación de órganos y la importancia de proteger y honrar a los donantes vivos. Sus comentarios añadieron una dimensión ética adicional a la controversia, enmarcando las acciones de Patricia no solo como un problema laboral, sino como una violación de principios médicos y humanos fundamentales. Durante este periodo intenso de escrutinio público, María Elena se mantuvo sorprendentemente centrada y digna. En lugar de usar su plataforma recién encontrada para atacar personalmente a Patricia o expresar amargura, continuó enfocándose en los temas más amplios de justicia laboral, protección de empleados vulnerables y la importancia de mantener la humanidad en el ambiente corporativo. Su enfoque medido y constructivo hacia la situación solo aumentó el respeto público hacia ella y la indignación hacia Patricia. Después de semanas de presión pública intensa, investigación legal y escrutinio mediático, la situación finalmente llegó a su resolución. La empresa, enfrentando daños significativos a su reputación y la posibilidad real de consecuencias legales costosas, tomó la decisión de separarse de Patricia. Aunque oficialmente se anunció como una reestructuración organizacional, y Patricia decidió buscar nuevas oportunidades profesionales. Todos los involucrados entendieron que había sido efectivamente despedida debido a la controversia. Simultáneamente, la empresa se acercó a María Elena a través de intermediarios legales para negociar una resolución comprensiva de cualquier reclamación potencial.
La oferta incluía una compensación financiera sustancial, cobertura completa de todos sus gastos médicos relacionados con la donación y recuperación, una carta de recomendación excepcional y la garantía de que recibiría referencias positivas para cualquier oportunidad laboral futura. Aunque la empresa insistió en incluir una cláusula de confidencialidad en el acuerdo, María Elena y su abogado negociaron términos que le permitían continuar hablando públicamente sobre temas generales de justicia laboral, sin discutir detalles específicos del acuerdo. María Elena aceptó la resolución no porque estuviera completamente satisfecha con la justicia obtenida, sino porque reconoció que continuar la batalla legal habría requerido años de litigio costoso y estresante que podrían haber afectado negativamente su salud y bienestar a largo plazo. La compensación financiera le proporcionaría estabilidad económica mientras exploraba nuevas direcciones profesionales, y la validación pública que había recibido le había demostrado que su experiencia había servido un propósito mayor al crear conciencia sobre problemas importantes. Con su situación legal resuelta, María Elena se encontró en la posición única de poder elegir su próximo capítulo profesional desde una posición de fortaleza en lugar de desesperación. Las conexiones que había hecho a través de la cobertura mediática de su historia le proporcionaron múltiples oportunidades interesantes. Varias organizaciones sin fines de lucro la invitaron a unirse a sus equipos como defensora de derechos laborales. Algunas empresas progresistas le ofrecieron posiciones en recursos humanos o ética corporativa. Incluso recibió ofertas para escribir un libro sobre su experiencia o trabajar como consultora en temas de cultura organizacional. Después de considerar cuidadosamente todas sus opciones, María Elena decidió combinar su experiencia personal con su pasión recién descubierta por la justicia social. Aceptó una posición con una organización no gubernamental que se especializaba en proteger los derechos de los trabajadores vulnerables, particularmente aquellos en situaciones médicas complicadas. Su rol involucraría tanto trabajo directo de apoyo a individuos enfrentando situaciones similares a la suya, como defensa política para cambios legislativos que proporcionaran mejores protecciones para empleados en circunstancias médicas especiales. En su nueva posición, María Elena descubrió que su experiencia personal le daba una credibilidad y comprensión únicas que la convertían en una defensora excepcionalmente efectiva. Podía hablar desde la experiencia directa sobre los desafíos que enfrentan los empleados que necesitan licencia médica, las vulnerabilidades que experimentan durante la recuperación y las formas en que los empleadores pueden abusar de su poder durante estos periodos críticos. Su historia personal se convirtió en una herramienta poderosa para ilustrar la necesidad de reformas legislativas y cambios culturales en el ambiente laboral. Meses después de la resolución de su caso, María Elena reflexionaba sobre el viaje extraordinario que había experimentado. Aunque nunca se habría ofrecido voluntariamente para pasar por tal trauma y traición, reconocía que la experiencia la había transformado de maneras profundas y, en última instancia, positivas. Había descubierto una fortaleza interior que no sabía que tenía. Había encontrado su verdadera vocación profesional y había impactado positivamente las vidas de miles de personas que habían sido inspiradas por su historia. La ironía final de toda la situación era que Patricia, al intentar deshacerse de María Elena después de usar su generosidad, inadvertidamente había creado las circunstancias que permitieron a María Elena encontrar un propósito más significativo y una plataforma más amplia para hacer una diferencia positiva en el mundo. Su acto de traición se había convertido de manera inesperada en el catalizador para la transformación personal y profesional más importante en la vida de María Elena.
Aunque las cicatrices emocionales de la traición nunca desaparecerían completamente, María Elena había encontrado una manera de transformar su dolor en propósito, su victimización en empoderamiento y su experiencia personal en un legado de cambio social positivo. Su historia continuaba inspirando a otros a defender sus derechos, a mantener su humanidad en circunstancias difíciles y a creer que la justicia, aunque a veces tardía, eventualmente prevalece cuando las personas valientes están dispuestas a defender lo que es correcto.